Going to the gym can be discouraging, especially if you're putting in the work but barely seeing changes. But with Tonal, you can actually see your progress with every workout. Tonal provides the convenience of a full gym and the expertise of a personal trainer anytime at home with one sleek system. Designed to reduce your mental load, Tonal is the ultimate strength training system, helping you focus less on workout planning and more on getting results. No more second-guessing your technique. Tonal gives you real-time coaching cues to dial in your form and help you lift safely and effectively. After a quick assessment, Tonal sets the optimal weight for every move and adjusts in 1-pound increments as you get stronger, so you're always challenged. Tonal lets you choose from a variety of expert-led workouts, from strength to aero hit to yoga and mobility, to keep you coming back for more. For a limited time, go to Tonal.com to get $500 off your Tonal purchase, plus a free 4-year warranty. That's Tonal.com for $500 off, plus a free 4-year warranty. Tonal.com. Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, estamos aquí en el programa número 277 de Café Mercosur, en un día muy especial. Estamos en las vísperas de las elecciones de Brasil. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo está todo allá? Vamos a tratarlo en la segunda parte del programa, pero desde ya te aclaro que estas elecciones están llamando mucho la atención, no solamente de aquí de Brasil, sino también de muchos veedores internacionales, analistas internacionales. Está todo el mundo acá, está todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, o sea, gente de todo el mundo hablando, porque posiblemente sean las elecciones, muchos dicen que son las elecciones más importantes que van a ocurrir este año, y me parece que no están exagerando, dadas las condiciones del mundo y lo que muchos analizan, Osvaldo, que es esta cuestión de que haya tan pocos interlocutores válidos para poder hablar actualmente, ¿no? Porque parece que están todos en una onda tan belicista, tan ensimismados en sus propias convicciones, que hay tanta falta de diálogo, de puentes, ¿no, Osvaldo? No sé, esa es un poco lo que se estaba comentando por acá. ¿Qué te parece a vos? No, sí, acá hay bastante prensa argentina, está en Brasil haciendo programas de allá, está tocándose el tema, no hay medios que son más que lo tocan más y medios que lo tocan menos. Los que lo tocan menos, supongo, porque no pueden decir que preferirían que gane Bolsonaro, me imagino. Y sí, pero vamos a hablar un poco de eso, porque no es solamente la victoria de Lula, sino también un poco lo que vamos a proponer nosotros, la derrota de este modelo de democracia tutelada por militares, de democracia híbrida, que viste que con tantos buenos ojos se ve en varios lugares. En Argentina también mucha gente coquetea con esta historia de tener una democracia menos plena, una democracia con mano dura, una democracia donde la participación social sea vista como un elemento subversivo o terrorista, ¿no, Osvaldo? Sí, por eso te decía que los medios parecerían que ante la imposibilidad de poder expresar a todas las voces, no a dos voces, a todas las voces de que el que gane es Bolsonaro, no le dan la importancia que merece esta situación. Eso que vos estás diciendo tuvo manifestaciones esta semana, 2 manifestaciones muy claras en la Argentina sobre esta cuestión de no sé si decirle, de censurar los reclamos o de tomarlos como situaciones extremas y que necesita, como dijo alguien acá en la Argentina, utilizar todo el peso de la ley o toda la fuerza de la ley, ¿no? Hubo dos elementos, puntualmente podríamos indicar. Uno, la toma de algunos colegios secundarios o colegios públicos, mejor dicho, porque son secundarios y primarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un movimiento sindical que reclamaba mejoras salariales y que fue
también muy estigmatizado por parte de la prensa, ¿no? Con maltrato con los que lo hacían, con realmente perdiendo diría que de medios que se dicen independientes, evidenciaban una dependencia a un discurso muy agresivo a estos tipos de movimientos. Vamos a comenzar por el segundo de ellos, Osvaldo. Me parece excelentísimo el link que has hecho con lo que veníamos diciendo antes. Parecido ensayado, te digo. No, pero buenísimo, porque hay un reclamo que se origina en el sindicato del caucho, ¿no, Osvaldo? Creo que... Sí, del neumático, del SUTNA, el Sindicato de Trabajadores Únicos del Neumático de la Argentina, con un reclamo que evidenció que era justo, ¿no? Con las diferencias que se pueden tener por la manera en que se actúa o no, ¿no? Pero realmente fue un reclamo que evidenció lo justo que era, porque terminó acordándose, porque realmente las remuneraciones que percibían hasta el inicio del conflicto en trabajos que son algunos aspectos bastante insalubres, por no decir insalubres, porque en realidad no es ni poco ni muy insalubre. El trabajo o es insalubre o no es insalubre. En este caso creo que son insalubres, y que, por ejemplo, entre las dos empresas, un trabajador medio, yo te lo digo en pesos argentinos, vos trasladarlo a una moneda que sea más fácil de determinar, entre 110.000 y 140.000 pesos ganaban, con turnos rotativos que se trabaja. El turno rotativo tiene una característica que no se trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, sino que se trabaja 5 días o 6 días a la semana o 7 días a la semana, y después se descansa 2, ¿no? Entonces no deja de coincidir muchas veces o reiteradas veces, tanto en feriados como en fines de semana, por lo cual es bastante más desgastante, y aparte de los cambios de horario, ¿no? O sea que evidentemente el reclamo no era exagerado como lo presentaban algunos medios acá en la Argentina, y que eran maltratados cuando se presentaba en los programas de noticias o en los canales, diríamos, los canales abiertos también recibían el maltrato, ¿no? Y bueno, y a tal punto que recibió la adhesión del Sindicato del Neumático de Brasil, de la planta, una de las plantas que hay en Brasil, que como cuando amenazaron de decir vamos a traer gomas de Brasil, dijeron no, nosotros, si ustedes mandan cubiertas a Argentina, iniciamos una medida de fuerza. No, qué interesante eso que estás diciendo, ¿no? Acá lo encontré, el sindicato del SUTNA, ¿no? Del neumático. Porque en realidad, Osvaldo, yo lo estaba escuchando al periodista en Navarro, que él estaba muy enojado con los periodistas supuestamente de nuestro campo, del campo progresista, porque también entraron en esa retórica estigmatizando a la gente del sindicato del SUTNA, del sindicato de los trabajadores del neumático, porque decía que algunos eran trotskistas, porque había uno que era del Partido Obrero. No me interesa de qué partido son, lo que interesa es lo que vos apuntaste, Osvaldo, que era un reclamo justo. Vos me estabas diciendo entre 110.000 y 140.000. Yo recuerdo que la canasta básica, que una familia para no ser pobre en Argentina necesita 57.000 pesos, para no ser indigente, digamos. O sea que estamos hablando de sueldos que apenas duplican el índice mínimo de la indigencia. Para poner una cosa más o menos para los que nos escuchan fuera de la Argentina, que no sepan a cuánto equivale, por ejemplo, el sueldo, ¿no? Pero creo que la canasta básica familiar, Osvaldo, la más básica para un matrimonio de 2 personas, ayúdame, Osvaldo, creo que son 37.000 pesos. Sí, no sé si 80 y algo puede ser más o menos. O sea, vos fijate que estamos hablando de sueldos que son muy, pero muy bajos. Y si fueran altos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que los trabajadores ganen bien en una actividad que está ganando muy, pero muy bien y que está pagando salarios que apenas le insumen a la empresa el 3% del presupuesto? El 3% del presupuesto de toda la empresa de neumáticos, no vamos a decir el nombre cuál es, se destinaba a los empleados, a pagar sueldos y jornales, ¿no, Osvaldo? Y bueno, y con lo que han ganado y con los sobreprecios de los neumáticos, con lo que están trabajando a full y todo lo demás, amenazan con irse del país, ¿no? Y bueno, ¿a dónde se van a ir del país? Estaba escuchando algunos números que en Argentina es el 3%, en Brasil es el 10%. En Brasil lo que las empresas de neumáticos
si aportan, destinan, digamos, al pago de sueldos y jornales el 10%. En México creo que es el 9 o el 8%. O sea, ¿a dónde se van a ir? Están pagando sueldos de miseria en Argentina. O sea, era una medida absolutamente extorsiva y vino de la mano de representantes de la oposición. Estaba Patricia Bullrich en la puerta de las fábricas amenazando con que no podían hacer paro, con que se puso del lado de la empresarial, de la patronal, ¿no? Y con esta teoría, viste, muy, pero muy violenta, viste, de que si ellos vuelven no van a permitir más paros, ni medidas de fuerza, ni reclamos laborales, ni nada por el estilo. Fue duro, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, no, sí, ese sector, o sea, te voy a decir una cosa realmente, Ramiro. Patricia Bullrich por ahí sería el halcón, el lado más halcón del Sí. PRO, ¿no? Pero todos participaban de la misma tónica, ¿eh? No, en este caso podemos decir realmente que no fue una voz disonante, una voz que quería ponerse más a la derecha. Inclusive, bueno, no falta el desubicado libertario de derecha que pide que tengan que meter balas y todas esas cosas, ¿no? Realmente eh, pensando que no es que el derecho a reclamar es un derecho en sí mismo y merece toda la protección, no solo porque está reconocido desde el Tratado de Versalles, sino que ya está en la Constitución Nacional en el 14 bis, o sea, realmente es o sea, yo entiendo a veces que tengan discursos que retrocedan, pero se están yendo al siglo XIX algunos, ¿no? Con los discursos, y que merece el repudio de gran parte de la gente, de tanto los periodistas como... Pero bueno, así las cosas, y bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? Porque por ahí estamos contando la parte mala, ¿no? El resultado es que terminaron acordando y terminaron... y como toda negociación, te voy a decir la verdad, Ramiro, una cosa que a veces uno que le toca trabajar dentro de la negociación, en la profesión, te voy a decir que fue una negociación que digamos relativamente justa porque algunas cosas se consiguieron y otras no, o sea, porque también hay o sea, las negociaciones no tienen que ser de ganancia cero ni de ganancia al 100%, tienen que haber compartir y en este caso se le dieron lo que pedía con recomposición salarial y otras cosas que no están en la ley, lo que pedían el 200% de las horas extras que no están en la ley, se le otorgó. Yo creo que en toda negociación, a veces aunque parezca medio duro decirlo, ¿no? Pero siempre algo hay que ceder para ganar. No, sí, seguro, por eso justamente es una negociación. Y la segunda que vos pusiste, Osvaldo, que me gustaría que me comentes vos que estás en Argentina, es el tema de los estudiantes universitarios que fueron a tomar las escuelas Secundarios. secundarios, que tomaron las escuelas porque reclamaban por varias cosas, entre ellas la alimentación, la vianda que le dicen, que le daban unos sanguchitos de jamón y queso medio podridos del gobierno del intendente Larreta, ¿no? Y que también trajo un tole mediático y de los partidos políticos demonizando la manifestación de los adolescentes, ¿no, Osvaldo? Sí, habría que decir, porque parece el reclamo, es decir, reclaman una vianda y parecería que fuera un reclamo no sé, burgués, ¿no? Es decir, reclamos por una vianda, pero no hay que olvidarse que en realidad el sistema se realiza con escuelas de turno completo, o sea que no es que al mediodía no paran, por lo cual eso era justificado porque es para comer y así estaba decidido en el organismo. Cuando se establece el sistema que se le iba a dar viandas a los alumnos. Sí, sí, no, dicen que eran en realidad fueron varios los reclamos. Uno era lo de la vianda, que Ujú. recuerda los reclamos del siglo XVIII, XVII, que se hicieron en la Argentina, los que después hicieron la Revolución de Mayo, ¿no? Que reclamaban en el Colegio San Carlos que le dieran de comer. O sea, que le daban comida basura, diríamos, decían en ese momento. Estamos hablando de 1790, muy cerquita de 1810. Por un lado. Y por otro lado, también se reclamaba las mejoras edilicias que no se estaban llevando adelante y un sistema de capacitación
realmente que ya ha sido rechazado en la década del 90 en la Argentina, ya había tenido un mal, porque, o sea, la Constitución también, hay que acordarse, la Constitución argentina establece en el artículo 14 bis nuevamente que la prestación de servicios tiene que tener una remuneración que debe ser igual al salario mínimo vital y móvil. Y a los chicos los mandaban a realizar la cama o hacer camas en hoteles de 5 estrellas internacionales que cobran en dólares y que ganan fortunas, los mandaban a lavar los platos, a hacer las camas en las viviendas y sin remuneración. Si quieren reemplazar mano de obra, que yo no digo que estén mal las capacitaciones, digo, pero que respondan con la ley y que sean pagas y que la abonen por el trabajo que realizan. Si lo primero que tienen que aprender todo el mundo es que cuando uno presta un servicio tiene que recibir una contraprestación que sea de acuerdo, digna, no una contraprestación que en este caso es inexistente, ¿no? O sea, dos cosas reclaman. Y el estado edilicio de los edificios, muchos dicen que están en muy mal estado, porque se tercerizan las reparaciones, los arreglos, y nunca llegan, nunca se hacen, como se terceriza la comida, también esto que decías vos de las viandas, y llegan en muy mal estado y que no tienen los más mínimos niveles, porque primero decían que suspendían el pan por los hidratos de carbono, qué sé yo, pero después terminaban dando sándwiches de jamón y queso, como decías vos, supuestamente era jamón y supuestamente era queso, ¿no? Sí, y alguna fruta en mal estado también. O sea, entonces todo eso devino en gente que estuvo muy violenta con tanto periodistas como gente que muy violenta con los chicos que estaban haciendo un reclamo que es justo. Y ni hablar que la posible candidata, supongo, a intendente de la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Educación, ni siquiera lo recibía porque porque ella no lo iba a recibir, las escuelas tomadas. Olvidándose, ella los tiene que recibir porque están reclamando cosas que hacen en la educación y ella es ministra de Educación. Viste esa excusa que se pone, ¿no? Mientras no me medidas de fuerza, no vamos a dialogar con ellos. Esa es una chicana. Pero, y después la respuesta del gobierno que le mandó a la policía a los padres amenazándolos de que les iba a cobrar una multa por los días que por los días que no se daba clase y criminalizando a los padres, ¿no? Por la actitud de los, ¿cómo es? De los adolescentes. Una respuesta muy, pero muy truculenta, muy, pero muy truculenta. Por eso me parecía muy bien haberlo colocado de esa forma, Osvaldo. Y claro, lo que decís vos, cómo se pliegan los medios hegemónicos, claro, que sabemos que están comprados por la reta, pero no porque lo digo yo, porque lo dicen ellos, ¿viste? Que Checopar dijo, bueno, a ver, hay pauta, ¿viste? O sea, hay pauta oficial. Y una vez inclusive lo amenazó en público, le dijo, bueno, a ver, la reta, a ver si acertamos nuestros problemas, porque si no voy a empezar a hablar de lo que pasa en la ciudad. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Babi Checopar, ¿no? Y lo hace en público. ¿Vos sabés qué? Es tan obsceno todo esto, es tan obsceno, tan pornográfico, que a veces da asco y parece que estamos realmente viviendo una república de bananas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no, Osvaldo? Ramiro, y vos a veces escuchaba a uno de los chicos que estaban haciendo, que en realidad podríamos decir que son chicos, pero son jóvenes, no son chicos, porque Sí. tienen 16 o 17 años, no son chicos de primaria, son jóvenes, muy formados parecen, cuando los corren diciéndole, pero ¿cuáles son tus notas? Todos acreditan buenas notas. O sea, ser buenos alumnos, nada, no, ni siquiera estamos hablando de los vagonetas. Contaban que ellos siempre pedían a la salida de la escuela, sobre todo los turnos nocturnos, si podían mandar, porque algunos un turno nocturno sale muy de noche, si podían mandar un policía para que haga un poco de cuidado, y no tuvieron la suerte. Sin embargo, tuvieron la suerte de que después de las 11 de la noche, la policía metropolitana iba recorriendo las casas de los padres de los alumnos, amedrentándolos, o sea, tenían gente escuchame el horario, Ramiro, 11 de la noche. Sí. ¿Quién puede creer? O sea, ¿cuál es el destino de eso que no es otro que asustar y que amedrentar y que crear miedo para evitar los reclamos? O sea, si el reclamo es justo, ¿cuál es el problema que se haga un reclamo? Que no se puede reclamar. Tan amigos que son de la Constitución. La Constitución no dice que todos tenemos la posibilidad de hacer pública nuestras disidencias, nuestros reclamos.
Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y vos sabés que, Osvaldo, que eso, qué bueno que lo que estás diciendo, porque aparecieron dos sujetos, una mujer y un hombre, bastante sospechosos, provocadores, en las puertas de una de las escuelas. La mujer los escupía, los insultaba, tenía un cuchillo en la cartera, que después dijo que el cuchillo se lo habían regalado en un restaurante que había ido a cenar. Mirá vos, qué casualidad que te regalen un cuchillo y vos lo llevás en la cartera para ir a amenazar a los chicos, ¿no? Y otro más también que iba con un ton provocador y la policía no estaba para cuidar a los chicos. La No, policía en ese estaba. caso no pudieron. No llegaron. Estaban tocando timbre en las casas de los padres, Ramiro, por eso no Está llegaron. muy, muy ocupado. Bueno, Un cuchillo de carnicero, decía en la noticia, o sea que qué raro que te lo den en un restaurante, ¿no? sí, mañana vamos a ese restaurante, no, a mí me hace falta un par para. Dice, yo quiero un cuchillo de souvenir. Ay, ay, ay. Bueno, vamos entonces a escuchar algo de música y después seguimos. ¿Qué te Vamos, parece, Faldo? dale, Vamos a, sí, sí, sí. vamos a escuchar a Las Manos de Filippi y un tema que se llama. ¿Cómo se llama este tema? Perdón. El rey de la autocrítica. Vamos. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Parcero de mi propio cuerpo. No me junto con giles, pensaba, pero lo cierto que era un pelotudo. Berretines en un viejo que dan para el culo. ¿Qué querés que opine si lo veo? Fui muchas veces aburrido, me la agarro conmigo. No me gusta ni cómo tengo el ombligo. Después de hacer canciones forras de paja, de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es romanciones, relatar revoluciones y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal, pero eso al tipo no le da. Soy un hijo de mi puta madre, por estar con mi familia y ser un papá, pero yo me la paso yendo a pescar y me olvido de comprar pescado y a la semana vuelvo a casa, todo mamado, hecho sin nunca engaño a mi mujer. No tengo amante, con lo que me gusta hacer alarde, no sé qué haría si se me pararon, si la tuviese grande. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Mi vida es crítica, no tengo paz. Soy un hipócrita, un cretino, gusta la única paz. No tengo paz, no tengo paz, no tengo paz, no tengo paz. Ahora el señorito quiere paz. ¿Por qué no vas y laburás? Agarra una pala pero no la que jalás. A toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño, que en el bocho le hice un moño. Es cojonudo, con doble nudo. Soy un viejo pelotudo. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. No tengo paz, no tengo paz, no tengo paz, no tengo paz. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
Bueno, seguimos con el programa, Osvaldo. Escuchábamos a Las Manos de Filippi y el tema El Rey de la Autocrítica. Aprovechamos esta pausa para mandarle un abrazo a Marcela Camerano, que nos manda un saludo desde Suiza, desde Ginebra. Y bueno, que nos dice Lulala en víspera de las elecciones de Brasil. Y también saludamos también a Cristian Sales, ¿no, Osvaldo? Y a Alberto Ciacia, que nos escucha desde Rosario también, y a Fernando Valderaki con su programa, su nuevo ciclo del programa La Verdad de la Milanesa. Bien, seguimos con algunas noticias de Latinoamérica. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí. Vamos a México. México estuvo bastante movidito, ¿no, Osvaldo? Sí, está. México está siempre presente en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué carácter le dio López Obrador a diferencia de presidentes anteriores? Sí. Lo primero que tenemos que hablar, bueno, que hubo una especie como de filtración de la Fiscalía, de las investigaciones sobre el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ya se cumplen 8 años, ¿no, Osvaldo? Y que no se sabe mucho y las investigaciones están un poco medio que, no digo trabadas, pero muy difíciles, ¿no? Porque es muy difícil ver en esta, digamos, ¿cómo podríamos decir? No quería decir contubernio, pero es entre el narcoestado, ¿no? O sea, los grupos de narcotraficantes junto con algunos sectores que habían cooptado algunos sectores del Estado, del gobierno anterior, ¿no, Osvaldo? Que habían producido justamente la muerte de estos 43 estudiantes que iban a manifestarse. Mirá, de nuevo, ¿viste? La idea de la criminalización de la protesta, de la criminalización de la manifestación popular, y bueno, terminaron asesinando, ¿no? Y haciendo desaparecer los cuerpos de estos 43. Bueno, salió esto, lo primero que hizo Manuel López Obrador es asegurar que justamente el día 26 se cumplían los 8 años, que él iba a ir hasta el fin de lo que pudiera para poder ir al fondo, ¿no? De la cuestión para que la gente por lo menos supiera qué había pasado, ¿no? Las investigaciones no terminaran en un pacto de impunidad, ¿no, Osvaldo? No, aparte, Ramiro, podríamos decir que eran estudiantes, pero aparte eran estudiantes para ser docentes, justamente, sí. ¿No? Sí. Qué distinta la visión, o sea, querían reclamar por una mejor educación, en lo que parece que, según lo que contamos, está vedada para la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no lo puede, que no quiere que reclamen, y estos chicos, que hasta el Instituto Argentino de Medicina Forense, los que estuvieron haciendo el reconocimiento de los desaparecidos, estuvo trabajando con los jóvenes estos, con los restos, ¿no? Para ver si podían determinar muchas cosas, ¿no? Realmente una situación muy, muy fea y evidentemente AMLO está dispuesto a intentar llegar a una resolución, dejando en claro que están recibiendo presiones muy grandes del gobierno para que esto no se investigue, ¿no? Sí. Bueno, y ha dejado sin efecto, justamente por esta filtración ilegal que hay de las investigaciones, ha dejado destituido, digamos, ¿no? Al que era el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y bueno, y va justamente a tratar de que no ocurra más ese tipo de cosas, ¿no? Pero no fue por lo único que fue López Obrador, digamos, noticias, sino también creo que de una forma un poco más jocosa se ha referido a la Organización de los Estados Norteamericanos. En realidad le ha respondido con un poco de buen humor, me pareció pero muy interesante la respuesta, a la OEA, ¿no? ¿Querés que escuchemos el video, Osvaldo? Dale, a ver. Por los jóvenes, es que Carlos Puebla, sí. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea. Van a ver ahora.
porque no se quieren reformar. Ya cambió el mundo, sobre todo cambió la mentalidad del pueblo y siguen los mismos aparatos y la misma política de dominación, política hegemónica. Bueno, muy pero muy elocuente, trajo una canción que nosotros ya la había escuchado anteriormente porque fue medio que un Vox Populi por ahí, andaba circulando en las redes sociales, que justamente hablaba de mal de la OEA, ¿no? Y él no solamente que la trae, como que la tararea inclusive, ¿no? Como por si a alguien le quedaba alguna duda de cuáles eran las intenciones de AMLO, creo que ahí está muy claro, ¿no, Osvaldo? Sí, y yo te escuché decir la Organización de Estados Norteamericanos o te escuché mal, Ramiro. No, capaz que me escuchaste mal, ¿viste? No, yo dije Estados Americanos. Pero podría No, ser, realmente pero podría ser tranquilamente, muy Osvaldo, ¿eh? Sí, no, por eso te digo, o sea, yo no sé si fue un acto fallido o un reconocimiento de la realidad. Pero bueno, de todas maneras la OEA tiene muy desteñida la imagen en Latinoamérica, ¿no? Ya no parece que sea, o sea, que sea funcional al destino original, ¿no? Que es la paz entre los países. Al contrario, parece que está más cómoda creando divisiones entre los países y favoreciendo golpes de Estado y desconociendo gobiernos democráticos. O sea, la verdad que viene con un cariz bastante distinto a lo que debería haber sido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a alguna noticia positiva, ¿qué te parece, Osvaldo? Habíamos hablado nosotros cuando fueron, digamos, las manifestaciones en Ecuador, que te acordás que al líder de la CONIAE, de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas, a Leonidas Ipso, lo habían, digamos, primero medio que lo habían, no digo ilegalmente, lo habían metido preso y estaba desaparecido, estuvo 16 horas desaparecido porque nadie sabía su paradero, inclusive de una forma muy, pero muy propia del lawfare, ¿no? Inventando prórroga de jurisdicción, porque él estaba en un lugar y lo llevaron a la ciudad de Quito para que sea competente el juez de Quito, y él no estaba en Quito, o sea que la comisión del supuesto delito se habría cometido fuera de Quito, se captó un juez incompetente propio del lawfare, ¿no, Osvaldo? Porque sí. posiblemente nosotros digamos estas cosas y la gente no entienda muy bien qué significa esto de la competencia, pero la competencia es la primera de las garantías que tenemos los que tenemos un proceso de justicia, que no nos metan un juez de prepo, que sea el juez que está de turno en el momento, y no que nos metan un juez amigo del poder como ocurre en los casos de lawfare, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, ahora han declarado que todo eso esa acusación que le habían hecho la anularon el proceso, era absolutamente falsa, ¿no? Sí, la legalidad del proceso está marcada desde su inicio porque el juez que te juzgue sea el juez que es competente, no solamente ante cuestiones extraordinarias puede entender un juez no competente. De hecho, puede entender un juez no competente cuando vos estás pidiendo un habeas corpus contra una detención arbitraria del Estado, justamente la función contraria, el único caso. Si no, siempre tiene que ser ante un juez competente y traerlo para crear una competencia ficticia. O sea, lo detienen, lo aprenden y lo llevan a un lugar donde hay un juez competente de ese lugar, que no es donde estaba Leónidas Issa, ¿no? Lo llevaron a Quito para que entienda ese juez. Realmente una cuestión reñida con cualquier tipo de procedimiento y que realmente hace bien pensar que, bueno, que se dio la situación esta, se revirtió y como dice se determinó la detención que fuera injusta, ¿no? Que la detención fuera injusta. Sí, inclusive él tenía medidas cautelares por causa de este proceso, ¿no? No podía salir del país, tenía que presentarse periódicamente ante un juez, por ejemplo. Todo esto queda, con la anulación del proceso, queda totalmente en la nada, como debe ser. Tampoco existió flagrancia,
Y vos, de nuevo lo mismo, mirá el delito que le ponen. La paralización de un servicio público, o sea, la protesta y la movilización para exigir un derecho se transforma en la paralización de un servicio público porque supuestamente habían obstaculizado una vía, una ruta, alguna cosa por el estilo. O sea, vos fíjate, ya en la caracterización del delito, como ya tenemos nuevamente esta incesante búsqueda de criminalizar la protesta, de criminalizar el hecho de pedir algo, ¿no? De peticionar ante las autoridades por cualquiera sea cualquiera sea la vía, ¿no? Sí, yo te diría de todas maneras que en el caso de la Argentina se criminaliza algunas protestas y otras no, pero bueno. Claro, vos te estás refiriendo a las protestas de los que tienen tractores, esas no se criminalizan, decís vos. No. Y a los que se reunían para poner horcas, colgar bolsas mortuorias, usar guillotinas en Plaza de Mayo, tampoco reciben ninguna atención de la policía. Puede ser una de las razones que es tan poca gente que no tiene ni sentido, ¿no? También. O de las que reciben de regalo cuchillos en los restaurantes y van a escupir y insultar a los estudiantes, ¿no? Esas manifestaciones, no, esas cosas no se reprimen. No, sí, claro. No afectan ningún servicio público ni nada. Pero es bueno que en un país como Ecuador, donde el gobierno no sea afín a este tipo de manifestaciones, la justicia tenga una dosis de realismo, una dosis de justicia, diríamos, ¿no? Y determine situaciones que seguramente políticamente al gobierno no le interesaban tanto. Y bueno, vamos a ir con las noticias positivas, Osvaldo. Vamos a seguir ahora, pero hablando de, ¿cómo es? De Ecuador y de Colombia, de Ecuador, perdón, de Venezuela y de Colombia, ¿no? Bueno, entra la primera tractomula simbólica desde Venezuela hacia Colombia. Trae diferentes productos elaborados con el hierro, con el acero, láminas para la construcción metalmecánica. Es muy importante esos acuerdos para bajar los costos de construcción, los costos de la industria, los diferentes costos de los empresarios. Es algo muy simbólico el día de hoy. Hacia allá se fueron tractomulas con papel higiénico, con servilletas, con diferentes alimentos. Y aquí llega la primera tractomula que ingresa desde Venezuela a nuestro país el día de hoy, 26 de septiembre, gracias a la reapertura de la frontera de nuestro presidente Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Se abrió el paso, por fin, Osvaldo, entre Venezuela y Colombia, que estaba cerrado desde 2019, me parece, y y se reanuda el comercio, ¿no? Con estas tractomulas interesantes, son camiones gigantes, le llaman tractomula, me pareció una expresión muy linda, muy interesante, ¿no? Las tractomulas, unos camiones impresionantes. Este fue el primero que llevaba hierro, pero va a comenzar más. Y una relación bilateral que llegó a la importancia de $7.200 millones, Osvaldo, y que últimamente había decaído a $400 millones. O sea, viste, casi 20 veces menos. No, aparte economías complementarias, podríamos decir, porque de hecho, o sea, Colombia no sé si produce acero, chapa de ese tipo y Venezuela necesita alimentos y medicamentos, que es lo que mandaban también de Colombia a Venezuela, o sea, y a su vez Colombia también necesita petróleo, o sea, realmente economías complementarias, ¿no? Que es y que están un país al lado del otro y que por situaciones políticas hayan cerrado el comercio, haya caído el comercio, y todavía estamos esperando que se puedan ver los vuelos internacionales, ¿no? Entre un país y otro, Ramiro. Lo que pasa es que ahí yo te planteo una cosa, Osvaldo. ¿Qué pasa con el avión venezolano retenido en Argentina supuestamente por orden de un juez de Florida? O sea, está ese miedo. Nosotros ya habíamos dicho en otro programa que se iba a reanudar a partir del día 26 de septiembre los vuelos regulares entre Caracas y ¿cómo es? Me olvidé la capital de Colombia, por favor. ¿En Colombia? Bogotá. Y Bogotá. Pero ahora parece que lo van a hacer a través de una empresa de mucho menor envergadura porque tienen miedo
justamente a las sanciones que unilateralmente le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela. O sea, vos fíjate cómo la empresa estatal Conviasa no va a realizar estos vuelos, sino lo va a hacer una pequeña aerolínea venezolana llamada Turpay, para justamente reinaugurar la ruta Caracas-Bogotá, tan necesaria, porque hay tanta gente que tienen migrantes, tanto colombianos que viven en Venezuela como venezolanos que viven en Colombia, y las relaciones que hay es fundamental, pero bueno, se le tiene miedo a las sanciones, ¿no, Osvaldo? Yo digo, ¿no estará sobrevolando el fantasma del avión venezolano retenido en Buenos Aires a todo esto? Podría ser, porque no hay que olvidarse que el Poder Judicial es independiente del gobierno de acá. Independiente del gobierno de acá. No sabemos si no depende de otro gobierno a veces con las decisiones que toma, pero bueno. También debe haber un miedo porque una cosa es Petro como presidente y otra lo que puede hacer la justicia colombiana, ¿no? Debe tener alguna razón de ser esos temores, supongo, porque no aprovechar ese movimiento de un país a otro no es tan entendible. Sí. Y bueno, y otra cosa interesante de la apertura de este puente, del puente Simón Bolívar, entre estas dos ciudades fronterizas, ¿no? Entre la ciudad de ¿cómo es? De Táchira y la ciudad de Cúcuta, es que también termina un poco con el gran negocio del contrabando, ¿no? Lo que ellos le llaman las trochas, ¿no? O sea, digamos, la frontera permeable, ¿no? Que es donde se realizaba gran parte del comercio cuando estaban cerradas las fronteras. O sea, lo ilegal, ¿no, Osvaldo? El contrabando, lo ilegal, las mafias, y bueno, ahora con la regularización me parece que es un buen paso para que se vaya acabando este tipo de cosas que solamente traen una sola cosa, ¿no, Osvaldo? Traen crimen y delito, ¿no, Osvaldo? Sí, porque en sí mismo, un delito en sí mismo, ¿no? El contrabando, a veces muy difícil entre países que están con una frontera tan extensa poder controlarlo, ¿no? Pasa en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en la actualidad era la única manera, ahora ya no, pero la única manera que tenía de comercializar era a través del contrabando. No había otra manera de hacerlo. Ahora ya, ante la regularización de las relaciones entre los dos países, ya, bueno, hay la opción de poder hacerlo de manera legal. Así es, te propongo que escuchemos una canción y vamos a hablar de Brasil y de las elecciones. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, vamos, Ramiro. A minha liberdade. E veio o golpe. E governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha liberdade, o seu sangue das lágrimas, a força, o brilho, a sorte, viu a morte na história, mas seguir, juntando pedaços de novo, tem de fé e fogo, pariu democracia, e agora, um novo papel na terra, com ódio
história, meu Brasil. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y continuamos, Osvaldo, y me parece que a Marcela Camerano desde Suiza le ha gustado la canción porque nos manda un comentario como bastante elogioso. Eso, no, una canción muy bonita, espero que las redes sociales donde estamos transmitiendo en la corte, ¿no, Osvaldo? Porque a veces estas cuestiones de derechos autorales no sabemos muy bien cómo funcionan, ¿no? Esperemos que haya salido porque es muy linda canción realmente. Así es, pero bueno, ya estamos entrando de lleno entonces en lo que es, digamos, el tema de hoy, que es la campaña electoral, que es el tema de Brasil, y que, bueno, estamos en las vísperas de las elecciones, ¿no? Que van a desarrollarse el domingo 2, y bueno, la victoria de Lula está descontada, ¿no, Osvaldo? Ninguna encuestadora, salvo una, que es una encuestadora muy falluta, que más que encuestadora es una agencia de propaganda que le da victoria a Bolsonaro. Ninguna otra le da la victoria a Bolsonaro. Lo que hay que ver si alcanzará para que Lula lo elijan en el primer turno o en el segundo, ¿no, Osvaldo? Porque no es tan fácil. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero hay una esperanza muy grande, ¿no, Osvaldo? Sí, esperemos porque, o sea, parecería, si se daría lo de Lula, o sea, parecería que hay un camino contrario al que se está llevando en Europa, ¿no? Porque los partidos de derecha, como Giorgia Meloni y la primer ministra de Inglaterra, son de derecha, ¿no? Que bueno sería que desde acá se pueda hacer un camino distinto con la victoria de Lula que todos esperamos. Y acá también las encuestas dicen de eso, de que realmente lo que se llega acá, ¿no? Es que estaría ganando la elección, lo que sí no estaría asegurado puede hacerlo en primera vuelta. Pero bueno, parecería que de todas maneras, todas, Datafola o la otra, Ibope, dan que está aumentando la diferencia de Lula es lo que escuchaba yo, ¿no? Sí, hoy salieron dos más, porque acá, a diferencia de otros países, acá se pueden hacer encuestas hasta última hora. Una le daba 50% de los votos válidos a Lula y otra nuevamente el 52% de los votos válidos. Y me parece que vos estuviste escuchando Batuque en la cocina, Osvaldo, porque el programa que hicimos el miércoles era comparando el favoritismo de Lula acá en Brasil y, bueno, la llegada de Petro al poder y de Boric al poder con lo que fueron las elecciones en Italia, ¿no? Que nuevamente, pero no solamente en Italia, sino también con la nueva primera ministra inglesa, ¿no? Que también estaba más a la derecha de la pared, como se dice, ¿no? Y América Latina, ¿cómo tiene para los mismos problemas mundiales de la coyuntura geopolítica mundial salidas diferentes, ¿no, Osvaldo? Sí, de todas maneras, o sea, era muy sintomático lo de Italia, ¿no? Porque, o sea, partido de derecha, como bien dijiste, la ministra inglesa, realmente más a la derecha la pared doble, pero nunca una que rescata situaciones del fascismo italiano y de Mussolini. De hecho, uno de sus candidatos, de sus políticos, es un argentino que es apellido Mussolini, que es el nieto de Benito Mussolini. O sea, realmente eso es lo extraño, pero también habría que entenderlo, supongo, ¿no? Esto es aparte, pero supongo que Latinoamérica tiene mucho más cosas que resolver que Europa. Entonces en Europa ahora juegan un poco con la situación, desde una situación de que ellos suponen de poder, y en cambio acá en Latinoamérica la situación es un poco más, siempre como fue más peleada. Entonces la solución puede, y espero, que sea más creativa que la que usan en Europa.
Mañana es el día de remover el azufre del aire, nos dice Cristian Sáenz de Río de Janeiro, y me parece que está muy buena esa colocación, porque estábamos comentando en un programa que estábamos haciendo anoche con otro compañero Fabio de Colombia y con Cristian en portugués, Conexión Japeri, que mucha gente, lo que comentábamos al principio, cuando mucha gente se entusiasmó con el gobierno de Bolsonaro en Latinoamérica porque veía una especie de democracia contenida, democracia con orden a base de la represión, ¿no? Y orden y progreso, ¿no, Osvaldo? Como dice el eslogan de Augusto Comte que está en la bandera de Brasil, orden represivo y progreso para pocos, porque la idea es esa, ¿no? Justamente que los que más tengan más, y los que menos tengan menos, y que se callen la boca y no puedan protestar y no puedan decir absolutamente nada. Entonces, por eso hablamos de esta democracia híbrida, en la cual también participan mucho los militares, o sea, hay más de 3.600 puestos de militares, Osvaldo, que deberían ser cargos civiles. ¿Y qué es lo que hacen? Vacían de contenido institutos, entes autárquicos y órganos centrales dentro de la democracia, que fueron creados muchas veces dentro de la Constitución Ciudadana de 1988, los vacían de contenido, los vacían, inclusive a veces hasta contenido contrario, como por ejemplo lo que ha ocurrido en el Instituto, la Fundación Palmares, que defiende los derechos de los afrodescendientes, que colocaron un afrodescendiente que ataca a los afrodescendientes, ¿no? Es más racista que cualquier racista. O sea, vos fíjate cómo ellos van haciendo eso. Y lo mismo han hecho con la Fundación Nacional del Indio, y lo mismo han hecho con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que hacía el monitoreo de la Amazonia, destituyendo primero a los principales directores, que son de carrera, te digo, Osvaldo, no son puestos políticos, y vaciándolos de presupuesto. ¿Para qué? Para poder mantener a los ¿cómo podría decirte? Agrousurpadores de tierras públicas y de tierras indígenas de la Amazonia para hacer su negocio, y a los extractores ilegales de oro y de todo lo demás. O sea, la ausencia del Estado para que tengamos el capitalismo depredatorio a su más alto nivel, y con una población absolutamente armada para defender supuestamente la libertad, como el propio Bolsonaro dice, que el pueblo, la única garantía que tiene el pueblo de que no lo opriman es teniendo armas, y le ha quitado a través de más de 40 decretos la facultad al ejército de controlar el uso de armas. El ejército no sabe cuántas armas tiene la población, se calcula que son más de 1.400.000 armas, pero se calcula porque no se sabe más. Y viste, la república del más fuerte. Esto es la república del más fuerte, y mucha gente lo veía, en varios países latinoamericanos lo veían con muy buenos ojos, este bolsonarismo, a esta democracia, viste, donde, bueno, no es una dictadura militar, porque están los civiles, también se vota periódicamente, también hay elecciones, pero tenemos a los militares, viste, en grandes esferas del poder. Por ejemplo, una de las cosas que yo hasta ahora no me explico, por qué llevó en el año 2017, en el gobierno de Temer, que era en aquel momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevó a un asesor militar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace un militar asesorando a la Corte Suprema? Y ni siquiera era del Tribunal Superior Militar. Era un general. ¿Qué hace haciendo ese tipo de cosas? Y así como eso todo, ¿no? Ahora la última fue haber colocado generales en lo que es el Tribunal Superior Electoral. Y bueno, lo que pasa es que ahí hubo un bueno, este es nuestro límite. Cuando Bolsonaro quiso que se hiciera una auditoría por los militares paralela para cuestionar el resultado de las elecciones. Bueno, ahí dijeron, no, el Tribunal Superior Electoral dijo, no, hasta aquí llegamos. Ustedes ya participan de este Superior Tribunal Electoral, ya están asesorando, ya están, bueno, ahora no nos hagan uno paralelo, para eso ya está el Tribunal Superior Electoral, que tiene 2 miembros que son de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, del Supremo Tribunal Federal, y bueno, y otras cosas más. Pero vos fíjate cómo se han ido metiendo, estoy hablando de 3.600 militares, que cobran una fortuna, porque a eso se le suma el salario del militar también, porque no es que dejan de cobrar como militares, cobran como militares y también como funcionarios públicos. Y claro, y el nepotismo lógico, esposas, hijos,
amigos que también entran, que se calcula que son más de 10.000 funcionarios públicos de altos cargos jerárquicos, para los cuales la mayoría de ellos no tienen preparación. Te escuchaba vos la descripción que hacías de democracia condicionada o democracia reducida, y sacando la gran participación de una cifra muy importante de militares, en la Argentina hay un sector político que no propone militares porque no son tantos como en Brasil, o después de la guerra de Malvinas quedaron muy mal vistos, aparte después de la represión, 30.000 desaparecidos y todo, y los juicios, o sea, no miden bien. Pero también hay un sector político en la Argentina que plantea lo mismo, que es una democracia condicionada y limitada al voto, y después lo demás nosotros estamos, y si alguien reclama le metemos bala o le metemos, o sea, o le impedimos o los presionamos, o sea, es ni más ni menos el mismo escenario que se presenta acá en la Argentina, por lo cual todo esto hace, creo, que que haya una victoria de Lula en estas elecciones va a ser una señal para la Argentina también, ¿no? Que ese camino, el camino que llevó adelante Bolsonaro y que acá llevó adelante el gobierno anterior, no se tiene que dar, porque no ayuda realmente ni mejora la situación como parecería que proponen, ¿no? O bien mejoran para muy poquitos y la mayoría bala. Claro, no, sí, seguro. Por eso, el orden a los palos y el progreso para pocos, ¿no? Sí, por eso muy, pero muy importante. Y yo calculo que esto es interesante porque ayuda a entender un poco el fenómeno Lula, ¿no? Porque el fenómeno Lula, nuevamente, un hombre que pasó 580 días preso, al cual fue absolutamente demonizado, se va del gobierno con más del 80%, si no me equivoco, el 83% o el 86%, no importa, Osvaldo, más del 80% ya es una barbaridad de popularidad, ¿no, Osvaldo? Por favor. Aclamado en el mundo entero prácticamente, donde va, le ponen alfombra roja y lo reciben como un estadista, y que tanto lo demonizaron los medios hegemónicos, pasa 580 días, con mentiras tras mentiras, esas mentiras, viste, Osvaldo, que a veces nosotros pensamos en la fake news, ¿no? Y decimos la fake news es una mentira, pero a veces es simplemente la tergiversación de una cosa cierta, ¿no? Acá se le pasaron todos los medios hegemónicos, los periodistas de gran prestigio que teníamos acá en Brasil, diciendo que Lula fue condenado en 4 instancias, te lo repetían así, ¿viste? En las 4 instancias, que claro que las 4 instancias es mucho más que los 3 PBI que se decían en Argentina de Cristina, o las 3 toneladas de prueba que decían. Pero en realidad fueron 2 instancias. Fue el juez Moro, y como explicamos tantas veces en este programa, la Cámara de Apelaciones, porque las otras 2 instancias se refirieron a cosas accesorias, a un habeas corpus y a la interpretación de un artículo, nunca fueron al fondo de la cosa. Pero bueno, le han achacado tanto a la gente esa idea, a todos los periodistas, que han creado, digamos, un antipetismo tan grande, y que Lula ahora sea el favorito en las elecciones. Contra todo eso, es mucho mérito de Lula, pero mucho más también el arrepentimiento de los generadores de este monstruo llamado Bolsonaro, que ahora están arrepentidos y que no consiguen reconocer abiertamente su error, pero bueno, tratan de llamar a la recuperación de las instituciones, de la institucionalidad pública en Brasil, de la república, y de que no sean avasallados bueno, lo digo, las instituciones. Hoy ha aparecido, no vamos a decir los nombres porque no interesa, pero periodistas de derecha que lo mataron a Lula, pero era de la red Globo, vamos a decirlo, pero todas las noches, porque era del noticiero de la noche, pidiendo el voto a Lula. Es una periodista. Y sectores de derecha y de centro derecha que siempre estuvieron enfrentados al Partido de los Trabajadores, hoy pidiendo que lo voten a Lula. El monstruo que han creado se les ha vuelto contra el creador y no saben cómo detenerlo, cómo pararlo. Eso me parece que tenemos que dejar en claro de las elecciones. No solamente que gane Lula porque nos gusta Lula o porque no nos gusta Lula. En realidad hay que derrotar a este proyecto truculento de democracia
vaciada de democracia tutelada por militares que se implantaba en Brasil y que lamentablemente estaba haciendo escuela no solamente en América Latina, sino en varios otros países, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, acá había algunos estudiantes, por lo menos, en la política esa del gobierno de Bolsonaro, pero bueno, parecería, te escucho a vos que sos optimista sobre la posibilidad de Lula, o sea, ya dijiste que ganar va a ganar, no sabemos cuánto y si eso va a alcanzar, pero ganar va a ganar, y que mi duda, mira, no parece tan importante, que hasta hoy se puede hablar de política y de candidatos en Brasil, hasta el día anterior a las elecciones. Sí. Inclusive hoy en la Avenida Paulista hubo manifestaciones, después Bolsonaro se iba, creo que para Río de Janeiro, multitudinaria. No pueden hablar, no pueden hacer discursos, pero van, saludan a la gente se junta en las manifestaciones. Acá nosotros tenemos una foto del día de ayer, que ya era vida política, de la ciudad de Salvador Bahía, multitudinario, ¿vale? Donde va Lula, es una cosa impresionante. Es una ola, ¿no? que es una ola de, por eso digo que es muy difícil que Bolsonaro consiga revertir esta ola, porque también hay que pensar, digamos, lo paralelo, ¿no, Osvaldo? Muchos ministros y exministros de Bolsonaro ahora le están haciendo llegar a Bolsonaro por diferentes vías la idea de que, bueno, nosotros no tenemos nada en contra de tuyo, perdón, Lula. No tenemos nada en contra tuyo, Lula. Estamos acá, si lo necesitas podemos ayudarte. Inclusive un senador que era muy aliado de Bolsonaro, uno de los últimos actos de campaña, si no me equivoco, fue el día miércoles, en una ciudad muy importante del Nordeste, donde Bolsonaro necesita recuperar votos, porque Lula va a ganar masivamente. En la ciudad de Petrolina le iban a dar el premio de ciudadano de la ciudad que le habían otorgado en 2019, justamente a 3 días de las elecciones. Y ahí fueron y no se lo dijeron. Buscaron una chicana, muy bien, una muy buena chicana, diciendo que, bueno, por la resolución del año pasado nosotros no podemos conceder títulos honoríficos en el periodo electoral. Y Bolsonaro se quedó, viajó a la nada, ¿viste? ¿No? Fue a buscar ese acto de efecto y está, imagínate, está enfurecido con ese aliado, hasta ayer aliado traidor, ¿no? Y con muchos otros candidatos que antes se subían, digamos, al carro de Bolsonaro para elegirse y ahora están, digamos, lo esconden, aunque sean de la misma base aliada, lo esconden porque ven que Bolsonaro es un poco una figura que resta votos, ¿no? Resta votos. Entonces, hay una onda a favor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es difícil. El Partido de los Trabajadores nunca ganó en el primer turno. Nunca. Siempre fue al balotaje. Sí, está a 1 o 2 puntos de disputa de que pueda ganar mañana. Vamos a ver. Pero de cualquier manera, va a ser muy difícil que esta ola, que Bolsonaro pueda revertir en un balotaje esta ola a favor de Lula, salvo que ocurra, bueno, un imponderable, bueno, una cosa, digamos, fuera de lo normal, ¿viste? Algún evento. Bolsonaro, sabemos muy bien que Bolsonaro sueña con una toma del Capitolio a la brasilera exitosa, ¿no? Uh-huh. La semana pasada fue al funeral de la reina y ahí le dijo en una entrevista que si él no ganaba por el 60% no iba a reconocer los resultados porque le hacían fraude. De acuerdo a su percepción, a cómo la gente lo recibe en la calle, y a las manifestaciones de apoyo, él tiene que ganar en la primera vuelta con el 60%, si no, no va a reconocer el resultado. En el debate en la Globo, una candidata le hizo una pregunta así muy incisiva, ¿va a reconocer el resultado? Mirá, podemos decir cualquier cosa de Bolsonaro, pero el tipo es un genio con el discurso, porque hizo una telemaquia, ¿viste? Y una zaraza, una sanata, como decimos en Argentina, para no responder. Y no respondió. O sea, estamos en el último evento que fue el debate de la Globo el jueves a la noche, que es el último evento político en el cual se puede hablar de política y que tradicionalmente es el más importante de todos, y Bolsonaro no respondió eso. O sea, ¿viste? ¿Qué va a pasar? No se sabe. El clima acá es muy tenso, no son elecciones, así como fue la campaña más violenta, que ya habíamos dicho varios en este programa, ¿viste? Marcamos varios hechos delictivos. Hay muchos hechos más. Yo vengo del Nordeste, donde pensaba encontrar más manifestaciones a favor de Bolsonaro. Muy quieto todo, muy callado, solamente se manifiesta la gente a favor de Lula.
muy quieto todo. La gente tiene miedo de poner cosas de Lula, hasta calcomanías, muy, pero muy quieto, porque hay un clima de miedo. Aún hay una encuesta que dice que 7 de cada 10 brasileños tienen miedo a sufrir agresiones por cuestiones políticas. O sea, el bolsonarismo ha hecho esto, ha metido el miedo, y el miedo es la antipolítica, ¿no? Vale. Ramiro, ¿y Ciro Gómez qué está haciendo ahora? Mira, Ciro Gómez está tratando de mantener un poquito de, qué sé yo, de su caudal propio, él quiere ser la tercera vía, no llega ni a placer, no llega de ninguna manera, y mucha gente de Ciro Gómez está volcando a Lula lo que ellos dicen que es el voto útil. En el debate lo corrió por izquierda Lula, le dijo, bueno, pero en tu gobierno, Lula, la desigualdad social creció muchísimo, los ricos nunca fueron tan ricos, o sea, lo corrió por izquierda, y es verdad eso, un dato real. Y Lula le respondió por izquierda, lógicamente, le dijo, sí, en el gobierno que vos también participaste como ministro, el 80% de los más pobres dejaron de ser pobres, ¿no? O sea, una respuesta excelente. Lula, de alguna manera, medio como que descuenta. Vamos a ver qué pasa, porque Ciro Gómez también puede hacer cualquier cosa, una figura muy impredecible, pero descuenta con que puede haber un apoyo de Ciro Gómez en un caso de un balotaje. Otra cosa que escuchaba también, que decían que de las encuestas menos optimistas le daban el 47% a Lula, ¿no? De las un poco más lejanas. Y de acuerdo al sistema electoral brasileño, con un 47, descontando los en blanco, los anulados y todo, te alcanza para ganar lo mismo. O sea, superás el 50 o estás cerca del 50. Sí, con el de... Acá se cuenta distinto, por eso te lo digo, acá se cuenta todo, allá no. O sea, acá se descuenta el 50% más uno de los votos válidos. O sea, descontamos los nulos, descontamos los blancos y todo lo demás. O sea, por eso hay mucha esperanza. Pero bueno, de cualquier manera, no hay que desesperarse, ¿no? Porque si no es mañana, yo particularmente creo, no solamente yo, ¿no? Por favor, sino que yo me hago eco, digamos, de lo que creen la mayoría de los analistas, que salvo que ocurra algún hecho, que hasta ahora no ocurrió, que de Bolsonaro, un hecho así extraordinario, Lula, si no gana mañana, gana el 30 de octubre cuando sea el balotaje. Cuando sea... Esperemos quedarnos con esa imagen, Ramiro. Es una imagen que es necesaria, te digo la verdad, Osvaldo, es necesaria y bueno, Bolsonaro, a veces uno piensa, bueno, va a ser un golpe Bolsonaro, bueno, un golpe, ¿qué sería un golpe? Y un golpe podría ser, por ejemplo, qué sé yo, no va a ser un golpe normal y tradicional como siempre, pero posiblemente sea, viste, tratar de no reconocer, crear un hecho, pero es difícil, Osvaldo, es muy difícil porque ya le han dicho desde el gran país del norte, viste, hay que reconocer los resultados y eso posiblemente Bolsonaro no los escuche, pero sí los militares que apoyan a Bolsonaro. Los militares son, viste, muy obedientes a las decisiones de una cierta Casa Blanca, ¿viste? Entonces no sé si se van a animar. Esas son imágenes de hoy mismo, de la passeata acá en la Avenida Paulista, y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Sinceramente, yo tengo muchas esperanzas y que así ocurra, y bueno, y aparte te digo, geopolíticamente a los Estados Unidos no le conviene que gane Bolsonaro, porque no sé si te enteraste que ahora en el Consejo de Seguridad de la ONU se intentó hacer una votación, bueno, no se intentó, se hizo la votación, ¿cómo es? En contra de la anexación, como ellos le llaman, de las 4 provincias del Donbass, más las otras provincias, las 2 del Donbass más la otra provincia por parte de Rusia, y Brasil se abstuvo. Brasil, China e India y Albania se abstuvieron, fueron los 4 que se abstuvieron. Entonces, Bolsonaro en este momento es una piedra en el zapato, como se dice, a las políticas de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, creo que eso también le juega muy en contra, ¿no? Le juega muy en contra a Bolsonaro. Qué posición rara, ¿no? Tener
parte Y lo que pasa es que él está, digamos, él es una persona muy, ¿cómo te puedo explicar? Él está medio como que, ¿cómo te lo puedo explicar? No te digo sentimentalmente ligado a Putin, ¿viste? Por algunas cuestiones, así como él es muy fiel a Trump, él también es muy fiel a Putin. Pero bueno, digamos, más allá de la abstención, es una posición que está contrariando absolutamente lo que quiere la Casa Blanca. Entonces, ese apoyo que tenía cuando del antipetismo, ¿no? Del terror, del miedo de los partidos de izquierda, que fue tan fuerte allá cuando la derrocaron a Dilma, ahora medio que se les ha corrido a los partidos de derecha, ¿no? Vale. pero yo te dice que este año porque no le encuentro ganancia a tener ese voto. Si él lo hizo es porque hay un acuerdo con Putin, no sé, estoy divagando, diríamos, la posición política, ¿no? Pero pero no, o sea, se abstuvo y no tiene ¿cuál es el beneficio que obtiene en función de eso? Bueno. Cuando vos estás metido en un tema que yo no quería entrar, pero es muy interesante porque se necesita petróleo, se necesita gas y Brasil le va a vender por 12.000 millones de dólares petróleo a la India, que es otro país que también se abstuvo. O sea, hay negocios también, hay negocios. Vamos a ver si se puede cumplir o no ese convenio que se hizo con la India, que se firmó justamente esta semana. Y bueno, posiblemente se apueste un poco más a una jugada más del mundo multipolar, ¿no? Y no tanto de seguir alineado casi siempre, como vino ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, alineado a los intereses geopolíticos de la Casa Blanca. Puede ser por ahí, yo no te digo que sea por ahí, Osvaldo, yo te digo, intentar analizar fríamente las acciones de Bolsonaro es una tarea difícil, ardua, es muy difícil. Sí, pero vos me estabas diciendo que ganaría. Bueno, una de las cosas que puede ganar es esto, ¿no? Puede ganar que le convenga más venderle petróleo de que seguir alineado acá, a los Estados Unidos que les trae poco a cambio. Porque en este momento el negocio de Brasil es mucho más fuerte con China, que es el primer asociado comercial, y ahora con la India, ¿no? Y el tratar de fortalecer un poco más los BRICS en detrimento de lo que sería, ¿cómo es? Esta política que te digo a veces, es una cuestión más así, digamos, de alinearse, de recibir, ¿no? De recibir cosas. Pero bueno, me parecía Sí, no, interesante. decía, entiendo lo de China porque China indudablemente está en una lucha por el centro del ring, ¿no? Por ser Ujú. la potencia emergente. Entendible, hasta de India es entendible porque India necesita el petróleo ruso para vender combustible a los demás países, no refinándolo. Pero no le veía tanta ganancia a Brasil, pero viendo lo que vos estás contando, evidentemente hay una lectura en ese sentido que algo favorece, ¿no? Que algo favorece Quiero corregir, al Osvaldo, no son 12.000 millones de dólares, son 12 millones de barriles de crudo. Son 12 millones de barriles de crudo que le va a vender por este contrato que va a importar la India de Brasil. De Brasil. Bueno, la India, bueno, sabemos que también es otro gigante devorador de petróleo, el tercer importador de petróleo del mundo, ¿no? O sea, no es poca cosa. Y va a ser hecha por la empresa La Petrobras. O sea, pero yo no sé si es eso, Osvaldo, pero vos pusiste un tema muy interesante, ¿no? Vos No, pusiste un tema muy pero interesante. tiene lógica, o sea, si vos decís que no, o sea, yo creo que querer fortalecer los BRICS ya de por sí es un hecho importante, porque los BRICS nacen como un contrapeso al eurocentrismo o al euro norteamericano centrismo, ¿no? Ujú. Sí, sí. O sea, sale justamente como un contrapeso de eso, lo cual tiene su lógica y si uno lo ve desde el punto de vista de Argentina, a veces te parecería que sería más lógico que nosotros nos fortalezcamos en en los BRICS y no utilizando, o sea, o estando cerca de algunas políticas de Estados Unidos, ¿no? Con los cuales Pero tenemos economías que son competitivas y no complementarias.
a diferencia de lo que pasa con muchos otros países de los BRICS, ¿no? Que tenemos lo que pasa, nosotros también estamos muy presionados porque necesitamos los votos de Estados Unidos en algunas instancias para poder salir del lío que nos dejó el expresidente, ¿no? Nos dejó una bombita ahí en la puerta y dice, bueno, muchachos, a ver cómo se arreglan en 4 años, acá le dejo todo acomodado para que les estalle. Entonces tiene esa lógica también a veces algunas políticas de Argentina, pero bueno, esperemos que esta charla la semana que viene no importe. Esperemos que estemos conmemorando la semana que viene. Vamos a dejar por aquí, aprovechamos para saludar a Eduardo Sumari, que nos manda un abrazo, un saludo por el Facebook, y también a Cristian Sales, como ya habíamos dicho antes, a Vinicio Couto, a Sergio Rossi, a Alberto Ciacia. ¿A qué más, Osvaldo? A Juan Alzari. Bien, y a la gente de la FM Impacto que nos transmite los domingos a las 19 horas. Osvaldo, ha sido un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.